Génesis capítulo 1. Qué himno tan hermoso. Qué letras tan adecuadas para pensar en el amor de Dios. No soy digno de recibir el amor de Dios. Usted tampoco. No merecemos nada de Dios. Y aún así Dios nos ama entrañablemente, misericordiosamente, agraciadamente. Dios nos ama de una manera, pero que es incuestionable y no tenemos palabras, formas de poder entender esto del amor de Dios. Solamente créalo. Y el hecho de que usted esté aquí es porque Dios le ama. Es decir, el hecho de que usted está con vida es suficiente para pensar que Dios nos ama. ¿Cuántos bebitos mueren gracias al Señor por la ley que quitaron de la ley del aborto, que era un concepto federal, nacional, y ahora es estatal? Porque el índice de muertes, sin lugar a dudas, ha bajado. Pero eran más de casi cerca de 1,5 millones de bebitos que estaban muriendo en este país. Y todos los que nacieron en este país podrían haber estado en esa estadística. Pero usted está con vida. Ya por eso damos gracias. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2, versículo 19. Perdón, aquí espérense. Sí, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cree usted que el hombre fue creado por Dios? ¿O el hombre, el ser humano, es producto de la evolución? Mi Biblia, tu Biblia, ese libro que tenemos en nuestras manos, nos enseña de manera irrefutable, incuestionable, indubitable, inquebrantable, nos enseña que nosotros somos el producto del amor de Dios y como tal fuimos creados por Dios y somos mantenidos por Dios y llevados a la eternidad por Dios. Ese es el amor de Dios. No somos evolución, somos creación. Padre, bendice tu palabra en medio nuestro. Ayúdanos a entender sabiduría. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por ella, porque nos enseña, nos instruye, nos prepara para la vida. Gracias. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana. Y lo que hemos de aprender sea de instrucción, de preparación para todo aquel que necesita crecer su fe, fundamentar su fe, desarrollar, perfeccionar su fe. Ayúdanos a entender sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. La Biblia no me explica cómo Dios hizo las cosas. Simplemente la Biblia lo dice que lo hizo y punto. Y punto. Eso es más que suficiente. En este caso, la Biblia enseña que el hombre
es criatura de Dios, porque fue creado por Dios. Diferentes a los animales, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos esta gran responsabilidad en nuestras manos, en vivir de acuerdo a esta realidad. Hoy por hoy, hay una pelea grande y cada día más grande, cada día más fuerte, tratando de echar por tierra, es decir, tratando de desprestigiar, tratando de deshacer, tratando de dejar fuera de uso esta realidad de que Dios creó al hombre. Y nosotros como pueblo creyente, como pueblo de Dios, en las Sagradas Escrituras, debemos de mantener una postura inquebrantable. ¿Ok? Indomable, por decir así. No debemos dejarnos domar por estas filosofías y por estas teorías que enseñan cosas no solamente incorrectas, mentiras, sino que como consecuencia el hombre, al aceptarla, lo convierten en esclavo de estas mentiras, lo convierten en vasallos de estas teorías donde el hombre, el ser humano, la mujer, terminan siendo nada y terminan siendo cualquier cosa. Vuelvo a repetir, me ha asombrado el link que recibí de uno de los hermanos aquí presente, diciendo que las estadísticas enseñaban que solamente un 2% de las iglesias cristianas en este país están creyendo lo que deben creer, y por creer lo que deben creer están haciendo lo que deben hacer. Hermano, espero que nosotros estemos en ese 2%. Obviamente hablando, a mí no me lo preguntaron, ¿no es cierto? A mí nadie me preguntó qué es lo que creo, qué es lo que enseño, qué es lo que digo, pero yo estoy consciente de lo que creo, de lo que enseño, de lo que vivo y de lo que digo. Y creo que no estamos muy lejos de esta realidad, en la cual tenemos que mantenernos de manera inquebrantable, de manera segura, de manera fuerte, sosteniéndonos en la roca eterna de nuestra salvación. Y teniendo en mente que este libro no es un libro más, que este libro nos enseña la verdad de Dios. No es casualidad, como decíamos en la mañana, 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Por eso que aquí leemos, en la iglesia leemos todo, para que sepan, los miércoles vamos a comenzar a leer lectura bíblica también. Leemos la Biblia completamente. Hay verdades que no entendemos, hay realidades, hay escritos que no comprendemos, hay ciertos pasajes que me duermen. ¿A quién le pasa eso? Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, la iglesia, que es de Dios, seamos preparados para la buena obra de Dios. Este libro no solamente nos enseña de dónde venimos, no solamente nos enseña lo que somos, sino que nos enseña qué hacemos aquí y para qué existimos. Y nos enseña hacia dónde vamos. Este libro, quitamos este libro de nuestra vida y como decíamos en la mañana, nos convertimos en una avecilla más, nos convertimos en un animalito más, nos convertimos en una cucarachita más. Porque este libro le da valor a nuestra vida, le da meta a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida, le da dirección a nuestra vida, le da vida a nuestra vida. Este libro. Y si hay algo que necesitamos incrementar a nuestra vida, es la maravillosa verdad de que este libro tiene poder y autoridad. Este libro tiene poder y autoridad.
Yo trato de leerlo todos los días. Porque yo necesito alimentarme. Vuelvo a repetir, no importa si lo lea a las 5 de la mañana, o a las 12 del día, o a las 10 de la noche, léalo. Léalo. Medite en algún pasaje. Si quiere entender algo más, puede comprar libros de devocionales diarios. Hay verdades. Hay uno que es muy bueno, que es el de William McDonald. Es buenísimo. Es buenísimo las verdades que enseña ese libro ahí, ese hermano. Y así tiene una lectura diaria con su fecha. Tenemos que buscar la manera de poder alimentar nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, versículo 19. Segunda de Pedro, a ver si es 2, no, me parece. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos esta palabra, la Biblia, que es la palabra profética más segura, más eficiente, más correcta, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, es decir, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta palabra que tenemos nosotros es la palabra inequívoca de Dios. Tengo que referirme a esto. Lo que usted tiene en las manos es una traducción. Vuelvo a repetir, lo que tenemos en nuestras manos es una traducción y creemos que es una fiel traducción. Tiene sus cositas porque a través de los tiempos hay una palabra que no se acopló bien, que mejor se entiende lo que se está diciendo con esta otra palabra, pero los conceptos y principios principales se mantienen. No es lo que tenemos en nuestras manos, no es inspirado, es una traducción. ¿Ok? No nos dejemos engañar por personas que tratan de enfatizar verdades que no son ciertas. Aunque sean doctores y conferencistas y lo que usted le quiera llamar de la Biblia. No. Esto que tenemos en nuestra mano es una traducción. Es una buena traducción. Y nos enseña lo que necesitamos aprender. Mire, si apenas nos cuesta entender lo que tenemos aquí, imagínese si tuviésemos frente a nosotros esos libros en hebreo y en griego. Si en nuestro propio idioma nos cuesta entenderlo, entonces no cojamos lucha. Vamos a tener nuestras diferencias en algunas cositas, pero en lo básico, en lo puntual, en lo que requiere unidad, estamos unidos en la fe. Estamos hablando temas acerca de la veracidad de la Biblia, reconocido y estudiado o verificada la Biblia por medio de la ciencia. Permítame decirle esto que no lo he dicho en los otros temas. Todo descubrimiento científico que se levanta y se enseña y que contradice la Biblia no es la que está equivocada, es ese entendimiento científico, entre comillas, el que está equivocado. 1 Timoteo capítulo 6 dice, y cuídate de la falsamente llamada ciencia.
porque en aquel tiempo ya había un falso conocimiento. Ciencia, ahí en el griego es conocimiento, gnosis. Cuídate de la falsa mente, gnosis, conocimiento, porque hay una ciencia verdadera y hay una ciencia que es falsa. La ciencia que contradice la palabra de Dios es falsa. Pero los descubrimientos científicos que apoyan la Biblia son descubrimientos verdaderos. Porque Dios, siendo el creador de todas las cosas, no puede crear una diferencia entre lo creado y lo que enseña el creador en la Biblia. Tiene que haber unidad. Por eso la teología la teoría de la evolución son cuentos, leyendas y pamplinas, porque no hay fundamento en esto. Así que en la mañana mirábamos por medio de tres ramas científicas, por decir así, ¿se puede decir así, Pastor Jerry? Por medio de tres aspectos científicos, ramas científicas de estudios, mirábamos el tema del hombre puesto en la tierra. Hablábamos de la biología, que es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. Hablábamos de la anatomía, que es la ciencia que estudia la estructura, la forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. Y hablábamos cosa importante, la genética, que es la ciencia que estudia los genes y la herencia, lo que se hereda de padre a hijos y así sucesivamente, como resultado de cambios en la secuencia de ADN. Por eso enseñamos que el fruto no cae lejos del árbol. Porque lo que yo soy es culpa de mi papá y es culpa de mi mamá. Sea bueno o sea malo. Así que levanten la mano todos los papás aquí que tienen hijos. Levanten la mano todos los papás que tienen hijos. Usted debe tener pánico y miedo sabiendo que tu hijo se parece a ti. Porque si tú eres honesto contigo mismo, tú te tienes que dar cuenta que tú tienes problemas. Por lo tanto, si tus hijos te parecen a ti, entonces, ¿sabes qué? Tus hijos tienen el mismo problema. ¡Ay, mi madre!, como decía yo antiguamente. Y que por muy carita buena gente que tenga tu hijo, que tenga tu hija, o es papá, o es parte de papá, o es parte de mamá. Así que Josie y Alex disfruten su función paternal. Que esos muchachos tienen una mezcla ahí mismo, como los míos, como los de Jerry, como los de cualquiera de vosotros. Aprender a sobrellevar la situación. Bien, en la mañana hablábamos de algunos aspectos, solamente voy a enunciarlos. Hablábamos en el desarrollo del ciclo de la vida del hombre. Bueno, el hombre se engendra, se concibe en el vientre de la madre, se forma el embrión, crece el niño en el vientre, sale del vientre, crece, se desarrolla y muere. Ciclo de la vida. La Biblia enseña el ciclo de la vida de un ser humano. Nace, crece y se va. Y la Biblia lo enseña y nosotros sabemos que es verdad. Hablamos también que anatómicamente la Biblia se cumple. Cada elemento que tiene, cada elemento de nuestro cuerpo material, prácticamente está encontrado en el polvo de la tierra, en el barro. Eso significa
que cuando la Biblia dice Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y el libro de Job dice del barro, eso significa que es verdad, porque no es casualidad de que mi cuerpo tenga los mismos elementos del polvo y del barro, mas sin embargo yo no sea del polvo y del barro. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Esas son las cosas que explicábamos en la mañana. Y luego hablábamos de la costilla de Adán, de que ya Dios en aquel tiempo había hecho la primera cirugía al hombre. Y todo el procedimiento o todos los procedimientos que los médicos hacen hoy día en cuanto a operar a un hombre son exactamente los mismos procedimientos que la Biblia dice que hizo caer sueño a Adán. Y después de que lo anestesió, abrió su costilla, su costado, y sacó una costilla, y la herida que quedó, la abertura, la cerró con carne nuevamente. Y que fue tomado de la costilla, porque de la costilla es donde está principalmente la parte principal de las células madres para poder clonar o para poder ayudar en ciertos procedimientos de sanidad en el cuerpo humano. Tenía que ser de la costilla. Y hoy por hoy la ciencia y la tecnología ha descubierto esto que Dios lo dijo en Génesis capítulo 2. 1500 años antes de Cristo, más 2500 años después de Cristo, entonces estamos cerca de los 4000 años después de Cristo. Moisés lo dijo todo esto por primera vez. También la ciencia, dijimos en la mañana, que descubrió que el ser humano viene de una sola mujer. ¿Ok? Entonces descubrieron que el ser humano viene de Eva. Y la ciencia, a una universidad en California, descubrieron que el ser humano viene de una mujer, de Eva. Fue en el año 1985, creo, 86, una universidad en California descubrió que toda la raza humana, todos los seres humanos, hermano, existe una sola raza. No existe raza anglosajona, hispana, china, africana o africana. Es incorrecto decir raza hispana o raza anglosajona. La humanidad es una raza, dividida en diferentes culturas. ¿Ah? Y los científicos tuvieron que reconocer que el ser humano viene de Eva. Y le pusieron, ya yo no me recuerdo el nombre, Eva mitocondrial. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene unas cosas adentro, pequeñitas, mitocondrias, unas mitocondrias que de ahí determinan cuando encuentran un muerto, por medio de las mitocondrias, determinan si es hombre, si es mujer. Y por medio de las mitocondrias pueden encontrar familiares, antepasados o familiares que no se conocen. Por medio de esas partes pequeñísimas mitocondrias, los científicos descubrieron que el hombre, que el ser humano, viene de Eva. Y le pusieron la Eva mitocondrial. Obviamente hablando, los mentirosos, embusteros, cínicos, hipócritas y malversadores de la verdad de Univisión, dicen que sí, dicen que es cierto, pero eso no significa que Eva sea la primera mujer. Eso significa que las estadísticas solamente llegaron hasta ahí, pero detrás de Eva hay más mujeres. Mentiroso, porque si los científicos no pudieron llegar más atrás de Eva, es porque no hay nadie más atrás de Eva. Eva es el comienzo. Bueno, antes de Eva, Adán. Entonces,
la falsamente llamado ciencia argumentan valga la redundancia, los argumentos de la verdad para engañar, para atacar la verdad. Y finalmente hablábamos sobre la genética. No hay forma, científicamente hablando, genéticamente hablando, no hay forma que las especies cambien de una especie a otra. Los perros son todos perros. Y de un cruce de perros no nace un caballo. Y los gatos son todos gatos. Y no sale de un cruce de gatos un ratón. Pues, obvio, se lo comen. El ser humano, no hay forma que existan mutaciones, por lo tanto, como dice la teoría de la evolución, que venimos del mono y el mono viene del guarazapo y el guarazapo viene de un pececillo pequeñito y ese pececillo pequeñito salió del mar y se paró y comenzó a caminar como un idiota. Eso es inconsistente con todo sentido común. Hay gente que va a estudiar 7 años a la universidad y 8 años a la universidad y salen con grandes diplomas de honor, ¿ok? Y después se paran delante de 1.000, 2.000, 3.000 personas y dicen: quiero que sepan que he estudiado 10 años en la Universidad de Princeton, de Yale, de Harvard, las más prestigiosas, y quiero que sepan que fui enseñado a que el hombre viene del mono. Aquí fuiste a estudiar en la universidad para después declarar que viene del mono, tonto. ¿Para qué perdiste 10 años? ¿Me explico? No estoy en contra de que estudie en la universidad, por si acaso. Pero si vas a ir a la universidad para salir, para descubrir que viniste del mono, eres el más miserable de todos los monos que existen. Amén, amén. Eres el más miserable de todos los monos. Porque si tú le preguntas a un mono si quiere aparecer su nombre, dice: no, déjeme mono. Charles Darwin la agarró con los pobres monos, ¿ok? Porque qué culpa tienen los monos que los hagan parecerse a los seres humanos. Pobres monos. Bueno, y no quería hablar sobre este pequeño resumen, pero ya lo hablé. Pequeño versículo, rápidamente. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Ay, los caribeños son especiales con esto, pero tengo que decir porque son realidades científicas que se descubren después. Ni cerdo. Habla de que no debemos comer cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. Os será inmundo, de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. La Biblia habla, y también luego entonces aquí, Levíticos 11. Levíticos 11. Levíticos 11, versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis. Hermano, el Antiguo Testamento prohibía al ser humano el que comiese ciertos alimentos, ciertas carnes, ciertos animales y ciertos peces del mar.
Hoy por hoy la ciencia ha revelado la razón, que en aquel tiempo no había forma científica de poder entender por qué Dios lo prohibía. Simplemente Dios lo prohibía y punto. Era para cuidar al hombre, porque todos sabemos que el marrano, que el puerquito, es cochinito. Y ese cochinito desarrolla una bacteria que es la triquinosis. Y la triquinosis, cuando el puerquito no es bien cuidado en su alimentación y cuando el puerquito no es bien cocinado a la cantidad de calor que debe tener el puerco, esa triquinosis, triquina, queda viva y entra en el cuerpo y te come. Y literalmente ese gusano te va comiendo el cerebro y se ha encontrado que sale por el cerebro, te hace un hueco en la cabeza. Por si acaso. Y no estoy jugando, usted sabe que es verdad. En aquel tiempo no se sabía, entonces el pueblo de Dios, ¿qué le tocaba? Obedecer. Sin preguntar por qué. No es como nosotros que cuando se nos enseña algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Obedece, cabezón, tranquilo. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Nos conviene obedecer. Dios tiene una razón de por qué. Entonces, en los últimos tiempos se han descubierto, por ejemplo, todos esos peces del mar que dice que no se deben comer. Es porque se comen toda la basura del mar. Y creo que no tengo que decirle que todos los desechos humanos que salen de los baños se van por el tubo, caen a la matriz principal del tubo y se van a los ríos. ¿Y de los ríos para dónde se van? Al mar. Y aparecen esos camarones riquísimos, grandes, fuertes, mineralizados. Y esos cangrejos, langostas. Yo no como esas cosas, pero no tengo problema en comerlas. Pero yo sé para qué sirven esas cosas en los mares. Se comen todos los desechos de los otros peces y se comen los desechos del ser humano. Y usted los ve gordito, rechonchitos, ricos para comérselo. Y usted se chupa los dedos cuando se los come. ¿Amén, Chanito? Ese marranito lo vamos a comer, toitito, todos los cristianitos vamos a comer marranito. Pero es un cochinito. Y la ciencia descubrió el por qué. Porque Dios no se equivoca. Sigamos adelante. Ahora, escúcheme. Pastor, yo justamente la semana que viene yo quería invitarlo a mi casa a comer marranito. Vamos a comer marranito, no se preocupe, que yo voy a comer igual. Si yo no voy a dejar de comer. Pero quiero que entienda que ese es el asunto, esa es la realidad. Y lo que estamos tratando de entender que lo que el hombre, la ciencia, los científicos, la tecnología ha venido a descubrir hoy. Dios ya lo dijo ayer, allá, lejos con Moisés. Y aunque Dios no enseña el por qué, vale la pena obedecer el por qué. Sin saber el por qué. Deuteronomio, bueno, no, ese no, vamos a pasar algo. Deuteronomio 23. ...12 y 13, Deuteronomio 23, 12 y 13, sería bueno que fuese marcando en cada versículo que leí,
Cuando termina el versículo, anote el siguiente que le voy a apuntar para que tenga una pequeña concordancia cuando tenga que compartir con alguien. Deuteronomio 23, 12 y 13. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento. Qué evidente versículo. Cuando estés en el campo, y muchos vivieron en el campo, yo no, ¿ok? En aquel tiempo tenían que andar con una estaca, con una palita pequeña. Y cuando van a sus necesidades afuera, al patio, es como cuando alguien llega de la ciudad. Tío, tía, ¿dónde está el baño? Mira, allá afuera está. Y tú sacas la cabeza y dices, tío, ¿dónde está? Ahí está afuera, en cualquier parte, hijo. En cualquier parte. Ya. Ese es nuestro campo, ¿cierto que sí? Y resuelve el problema. Bueno, tiene que andar con una estaca, con una palita. Y después que haces tu cosita, la tapas. ¿Escuchó bien? La tapa. Porque está comprobado que eso es un veneno. Y cuando se tapa, entonces se evita que el mosquito, por ejemplo, se pare en lugares que no corresponden. Y a los mosquitos les encanta pararse en esos lugares. Y luego entonces yo voy a la República Dominicana y de la capital salgo rumbo al Cibao y paro allí en Bonao. Y al lado hay muchas fritanguerías donde hacen platanitos, tostones y chicharrones, ¿ok? Y las mosquitas están dando vueltas, sazonando las carnes. Escúcheme, en Chile hacen exactamente igual, pero en el campo. Para los campos. Y en todos nuestros países sucede igual. Entonces, si no se tapa lo que se hace, vienen problemas. Y se desarrollan enfermedades que son terribles. Terribles. Entonces, en aquel tiempo, hijo, ¿dónde vas? Papi, voy al baño afuera, toma, lleva la pala. Pero no quiero llevar, llévala, cabezón, porque Dios dice que hay que tapar eso. Y punto, para que no se propague toda esa basura. Hermano, Dios es un Dios de orden, es un Dios de salud. Él conoce todo tu cuerpo, Él sabe todo lo que entra. Y Él sabe que todo lo que entra, algo va a salir. Y lo que va a salir no es lo mejor. Es el desecho del cuerpo, de lo que se come. Y ese desecho es veneno, es tóxico. Y hay que cuidar. Hay que cuidar la salud de uno y la salud del otro. Esto tiene que ver con la industria sanitaria de la salud. Dios ordenó a su pueblo de tener siempre una pala para que pudieran cubrir lo que se hace, lo que bota el cuerpo. El registro histórico sobre la Primera Guerra Mundial indica que muchos soldados murieron por infecciones a falta de aislar los desechos humanos. En la Primera Guerra Mundial dice que murieron cantidad de soldados porque no tenían las precauciones de tapar eso. Pero ¿sabe qué? Pero los judíos sí las tenían. Porque conocían el Antiguo Testamento. Oh, cuántas muertes pudieron haberse evitado si se dejasen llevar por lo que dice la palabra de Dios. Levíticos 15. Levíticos 15. Y todo esto tiene que ver con el ser humano, por si acaso. No estamos hablando de nada que no sea, que sea ajeno al ser humano. Todo tiene que ver con el ser humano. Levíticos 15. Versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación
y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio 7 días aparte y lavará su cuerpo en aguas corrientes. ¿Qué son aguas corrientes? Aguas que corren, no aguas estancadas. Porque inclusive tengo entendido, y ahora me recordé, cuando estaba estudiando esto, no me recordé, pero tengo entendido que aún las aguas que corren, con el movimiento, las aguas, con lo que llevan las aguas, van chocando con la roca, pasa por entre medio de la arena y el agua se va limpiando nuevamente, se va filtrando. En aguas estancadas, alguien que está enfermo, que está contaminado con algo y se lava en aguas estancadas, allí queda la bacteria, el microbio. En aquel tiempo no había microscopios, pero hoy los microscopios han enseñado la cantidad de bacterias que hay por diferentes razones. Por lo tanto, hay que lavar las manos en agua que corra. Y si usted usa algo, un lebrillo, una fuente para lavar, lávese las manos y bote esa agua. No deje la contaminación al otro. Lavarse en aguas corrientes. Por siglos, las personas ingenuamente se lavaban en aguas estancadas, pero hoy se reconoce la necesidad de agua limpia que corre para evitar infecciones. En documentos de la Enciclopedia Británica, en el año 1845, un joven médico en Viena llamado Dr. Ignaz Semmelweis se horrorizó por la terrible muerte de las mujeres que daban a luz en los hospitales. Las mujeres que daban a luz en el hospital, en los hospitales donde él vivía, hasta un 30% moría después de dar a luz. Este doctor Semmelweis observó que los médicos primero examinaban los cuerpos de los pacientes que habían muerto y entonces, sin lavarse las manos, iban directamente a la sala de al lado a examinar a las futuras madres. Esta era una práctica normal, porque la presencia de enfermedades microscópicas era desconocida. Este doctor, por lo tanto, insistió en que los médicos se lavaran las manos antes de los exámenes. Y cuando comenzaron con este procedimiento, a que miraban a un paciente y se lavaban las manos para ir a ver al otro, el índice de muerte del 30% bajó a un 2%. No, ese no, 2, ahí está, 2. 2%. En aguas corrientes. Hasta hace pocos años los médicos se lavaban también las manos en un recipiente con agua, dejando gérmenes invisibles en sus manos. Sin embargo, la Biblia dice específicamente lavarse en aguas corrientes. No lo busque. Levíticos 13 y Levítico 14 habla de la lepra. ¿Correcto? La lepra. Y Levíticos capítulo 13 y capítulo 14 es amplio este pasaje. Y enseña ese pasaje cómo cuidarse de ese tipo de enfermedades contagiosas. Entonces, permítame leer. Durante la devastadora peste negra del siglo XIV, los pacientes que estaban enfermos o muertos se mantenían en los mismos locales que el resto de la familia. Y a menudo las gentes se preguntaban por qué la enfermedad estaba afectando a tantas personas al mismo tiempo. Ellos atribuían las muertes a estas epidemias, mal aire o brujerías. Sin embargo, una cuidadosa atención a las órdenes médicas de Dios revela el libro de Levítico que cuando hay este tipo de epidemias, cuando hay este tipo, como se ha llamado ahora, pandemia, la pandemia, hay que aislar a la persona para que no se contagie.
Dios tenía procedimientos médicos que no fueron descubiertos quizás hasta cuántos años después. Aislar a las personas con ciertas enfermedades. Okay. En Levítico, Dios entonces enseña estas verdades. Por lo tanto, las leyes contra la lepra de Levítico 13 puede considerarse como el primer modelo de la legislación sanitaria. La firma de Dios con todas estas verdades reveladas en las Escrituras. ¿Cómo podría una persona negar que la Biblia sea de origen sobrenatural? Negarlo cuando dice tantas verdades que en aquel tiempo era imposible descubrirlas científicamente hablando. No hay ningún otro libro semejante a este libro bendito. Bellas palabras de vida. Muchos de estos libros que se llaman espirituales, de guías de diferentes religiones, en vez de apoyar la ciencia, la atacan. Pero la Biblia no ataca la ciencia, porque la ciencia viene de Dios, porque la Biblia también viene de Dios. Un hermano Hanegraaff dijo: la fe en Cristo no es un salto ciego hacia un abismo oscuro, sino una fe basada en evidencias establecidas. La fe cristiana, óigame, la fe cristiana es un paso adelante, un salto hacia evidencias contundentes, veraces y reales. Nuestra fe es una fe que se experimenta, que se vive, una fe que está basada en personas reales. ¿Ok? No es mitología griega, no son cuentos y leyendas. Nuestra fe tiene una base sólida. Y la ciencia, hoy por hoy, la ciencia verdadera que va descubriendo eventos científicos de la creación, van evidenciando esto. Levítico 17, 11. ¿De qué murió George Washington? ¿De qué murió George Washington? ¿Se desangró o lo desangraron? Lo desangraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todavía existía la idea de que cuando habían ciertos tipos de síntomas extraños, producto de enfermedades, que había que desangrar a las personas para que entre algunas de las cosas se le fuera la fiebre. Pero se le fue más que la fiebre. George Washington se le fue la vida. Se le fue la vida. Y permítame leer Levíticos para decirles lo que tengo que decirles al respecto. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne, tu vida, mi vida, la de los seres vivos, en la sangre está. Hermano, mientras hay sangre, hay vida. El día que la sangre se acaba, se muere. Por eso que ese procedimiento era completamente incorrecto, absurdo. Porque la vida del hombre depende de la sangre que circula por todo el cuerpo. Este médico griego, Galeno, en aquel tiempo decían que en las venas corría aire para darle circulación al cuerpo, de aire nada más. En el tiempo de Galeno decían eso. Galeno vivió, no me recuerdo, según leí, 100 años antes de Cristo o 100 años después de Cristo, algo así. Y en ese tiempo decían que en las venas circulaba aire, para darle aire a todo el cuerpo. ¿Ok? Versículo 14, Levítico 17:14.
porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Qué tan trascendental, qué tan necesario es esta realidad? La circulación sanguínea. Por los años 1630, los doctores Harvey y el doctor Ibn al-Nafis, estos dos médicos, terminaron por descubrir que la sangre circulaba por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Y descubrieron esta función primordial de lo que es la sangre. Por supuesto, comenzaron a hablar sobre lo que ellos habían descubierto y poco a poco fueron llegando a conclusiones correctas, porque descubren algo y luego entonces van examinando, van experimentando hasta que tienen toda la información exacta. Hay otro médico, Servet, Miguel Servet, también teólogo y médico español, llegaría a la misma conclusión en cuanto a la circulación de la sangre, a la circulación menor, llegando a la conclusión que la sangre es la vida del ser humano, al descubrir acerca de la circulación sanguínea, es decir, que corre por todo el cuerpo y de manera muy esencial y necesaria. La vida del hombre, de los seres vivos, está en su sangre. Se necesita, por lo tanto, de sangre saludable para llevar nutrientes a cada célula del cuerpo. Años atrás se desconocía esta función de la sangre y esta función que desempeñaba tan vital para la vida del hombre. Por eso que George Washington desapareció de este mundo. Vamos avanzando. Mateo 5:18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué no ha desaparecido la Biblia? Porque Dios dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, desaparecerán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué no ha desaparecido la Biblia? Porque Dios prometió que no desaparecería. ¿Por qué no ha desaparecido la Biblia? Porque aún hay mucha gente que necesita maravillarse de estas verdades. ¿Por qué no ha desaparecido la Biblia? Porque hay muchos que necesitan disfrutar de esa vida terrenal con estas verdades. ¿Por qué no ha desaparecido la Biblia aún? Porque hay mucha gente que necesitan ser salvos. Juan capítulo 14, primera de Juan, perdón, capítulo 14. Si anatómicamente la Biblia se cumple, si biológicamente la Biblia se cumple, y como miramos en la mañana ampliamente, si genéticamente la Biblia se cumple, ¿no se ha de cumplir en cuanto a los propósitos que Dios tiene para el hombre? Primera de Juan capítulo 4 dice la palabra de Dios, aquí hay dos propósitos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Hermano, es tiempo que usted entienda y comprenda. Ya no tenemos tiempo para andar jugando. Tenemos que aprender a entender que el propósito de Dios en Cristo no era solamente salvarnos, ni era solamente perdonarnos, ni era solamente limpiarnos de todo pecado y ofrecernos una nueva vida para darnos vida eterna. El propósito de Dios es que tenemos que aprender a vivir con Él, por Él y para Él. Y estas verdades tienen que fortalecer nuestra vida espiritual. Estas verdades tienen que fortalecer nuestra fe. Estas verdades tienen que hacernos entender que las cosas allá afuera cada día está más mal.
De gracias a Dios si sus hijos ya tienen arriba de 15, 20 años para arriba. Pero si usted tiene hijos que están recién creciendo, ya el asunto se puso crítico en este país y en muchos países. Crítico, crítico. La única manera de poder cuidarnos y la única manera de poder Dios cuidar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, aún hasta la suegra, si la quieres incluir, está bien. La única manera de cuidarla es que tú aprendas a vivir con Él, por Él y para Él. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, anyway, somos del Señor, anyway. ¿Le gustó esa nuevo corito con nueva ampliación? Anyway, somos del Señor, viviendo o muriendo somos de Él. La pregunta es, ¿estás cumpliendo este propósito en tu vida? Creo que hemos dado evidencias suficientes desde la semana pasada, suficientes, más que suficientes, para darnos cuenta que este libro tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. No es el pastor, no le tengas miedo al pastor, que el pastor no se va a meter en tu vida. Dios se va a meter en tu vida cuando se predica. Yo no ando persiguiendo a nadie ando persiguiendo, a nadie. No. Al principio sí, cuando comenzamos el pastorado y cuando comenzamos la iglesia allá en Manhattan, yo andaba persiguiendo a la gente. Me cansé, Pastor Jerry, porque si Dios no lo persigue, ¿quién soy yo para perseguirlo? Yo no persigo a la gente. Yo no me ando metiendo en los trabajos de la gente para esperar lo que salgan, para decirle lo que hay que decirle. Yo no. Yo conozco pastores que lo hacen. Yo no. Yo oro por usted, oro por la iglesia y le digo, Señor, enséñame palabras para enseñar a tu pueblo. Y cada uno agarra lo que considere necesario para él. Y así vivimos la fiesta en paz. Pero todo esto nos lleva a entender que los conceptos espirituales, que los principios espirituales, tanto para la vida terrenal y la vida después de lo terrenal, son verdad. Porque la Biblia se cumple arqueológicamente, zoológicamente, históricamente, químicamente, físicamente, genéticamente, anatómicamente, geográficamente, biológicamente. ¿Por qué no se han de cumplir espiritualmente? Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y nos enseñas y nos permites aprender y nos permites meditar. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, para gloria de tu nombre. Gracias. Gracias porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias porque nos amas grandemente y somos favorecidos con ese amor. De muchas maneras lo experimentamos y lo sentimos. Bendice tu palabra en nuestras vidas y haz tu propósito de tu palabra en cada corazón que ha escuchado estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.